Cuando observamos cómo son las cosas en el mundo, puede parecer que todo está sucediendo aleatoriamente sin ningún orden. Sin embargo, esta perspectiva choca con el idealismo inherente que reside dentro de nosotros. A menudo conduce a un sentido de desesperanza al vernos a nosotros mismos como espectadores impotentes en el teatro de la vida. ¿Pero es realmente así? Profundizando, emerge una narrativa diferente, una que sugiere una conexión más profunda entre causa y efecto. En lugar de atribuir los problemas del mundo al mero azar, podemos discernir un patrón enraizado en la violación de las leyes naturales. Estas leyes, como hilos invisibles tejidos en el tejido de la realidad, gobiernan la esencia misma de nuestra existencia. Guían el cosmos con una mano firme, dictando la subida y bajada de los acontecimientos. Comprender y alinearse con estas leyes es desbloquear una llave hacia la claridad en medio de la confusión. Es una invitación a restaurar el orden a partir del caos, no doblando el universo a nuestra voluntad, sino armonizando con la sinfonía de la creación. Nuestras condiciones actuales, lejos de ser accidentes arbitrarios, son resultados moldeados por las elecciones que hacemos en relación con estos principios universales. Necesitamos reconocer una verdad en nuestro mundo ocupado. Muchos de nuestros problemas provienen de no planificar con antelación y perder nuestro sentido del bien y del mal. Una civilización idealmente debería ser un faro de progreso, un vehículo para el mejoramiento de la experiencia humana colectiva. Sin embargo, mientras navegamos por las corrientes de la ambición y la competencia, la esencia de la integridad personal puede desvanecerse en segundo plano. Nos hemos obsesionado con la ganancia individual, atrapados en una búsqueda implacable del éxito que a menudo eclipsa el tapiz más grande de la prosperidad compartida. Es como si hubiéramos olvidado que el verdadero legado de una civilización no reside en sus logros materiales, sino en su capacidad para nutrir y elevar a cada individuo dentro de su ámbito. Entonces, el camino para realizar quiénes somos reside en avivar el espíritu de la integridad personal, reconocer nuestra interconexión, y permanecer unidos como guardianes de un propósito mayor. Estas son las marcas distintivas de una civilización que prospera sobre el fundamento del bienestar colectivo. Al tejer los hilos de nuestras ambiciones en el tejido de una sociedad armoniosa, avanzamos hacia la comprensión no solo de nuestra propia identidad sino también de la identidad del mundo que habitamos. En estos tiempos inciertos, podemos preguntarnos sobre nuestro propósito en la vida. ¿Qué se supone que debemos hacer en este mundo complicado? Una pregunta que ha sido reflexionada por pensadores, académicos y buscadores a lo largo de las edades, cada uno contribuyendo con sus perspectivas a una gran sinfonía de comprensión humana. Algunos encuentran consuelo en la noción de una vida futura, un reino donde las cargas de este mundo se disipan en el olvido. Sin embargo, mientras recorremos los corredores del conocimiento y la reflexión, una narrativa diferente toma forma. Sugiere que la existencia no es un momento fugaz en el tiempo, sino un viaje eterno de crecimiento y aprendizaje. Esta visión nos desafía a asumir la responsabilidad por nuestras elecciones y acciones, ya que se extienden a través de las corrientes del tiempo, dejando una marca indeleble en el tejido de la realidad. Nos invita a embarcarnos en un camino de control ético y crecimiento personal, dando forma a nuestro destino a través del crisol de elecciones conscientes. Y en este viaje, encontramos los hilos de propósito que atraviesan el núcleo mismo de nuestro ser. El miedo, ese espectro formidable que puede acosar incluso a los corazones más valientes, a menudo emerge de las sombras de lo desconocido. Sus tentáculos enredan nuestros pensamientos, generando ansiedad e incertidumbre. Sin embargo, ¿y si el miedo, en su totalidad, no es más que una fuerza mal entendida, un espejismo creado por la interpretación errónea? La idea de que el miedo está ausente del orden natural del universo desafía nuestras percepciones. Nos obliga a reconsiderar los orígenes de esta poderosa emoción.
El miedo, cuando se destila a su esencia, parece surgir de una red de malentendidos, un enredo de falsedades que envuelven al mundo en sombras, que encuentra sus raíces en los cuentos de fuerzas malevolentes y enemigos invisibles conspirando contra la humanidad. Pero mientras viajamos hacia adentro, mientras contemplamos el espejo de la autorreflexión, encontramos la llave para liberar las cadenas que nos atan al agarre del miedo. Es una invitación a asumir la responsabilidad por nuestros propios errores, a desechar la culpa que a menudo proyectamos en entidades externas. Al dirigir la mirada hacia adentro, desvelamos el camino hacia la liberación, liberándonos del ciclo de negatividad que el miedo tan a menudo perpetúa. Imagina un principio soberano que subyace a toda existencia, una fuerza que puede ser comparada con una gran obra de arte donde las divisiones y manifestaciones son solo hilos tejidos en un todo sin costuras. Este principio, ya sea referido como Dios, vida o mente infinita, sirve como el lienzo sobre el cual se desarrolla la obra maestra de la realidad. En este panorama expansivo, cada hilo posee bondad inherente, contribuyendo a la armonía del todo. Y sin embargo, al entrar en este mundo, nuestra percepción está nublada. No llegamos con una comprensión completa de la unidad que une todas las cosas. En cambio, se nos encomienda una misión profunda: desplegar gradualmente nuestra conciencia, ascender la escalera de la virtud a través de la elección personal. Este mundo, en su complejidad y enigma, se convierte en una especie de escuela, un reino donde el viaje del despliegue está guiado por la búsqueda de la pureza. Es un camino que nos insta a abrazar disciplinas que purifican nuestra esencia, desde prácticas dietéticas hasta ejercicios que esculpen nuestros vasos físicos. Y en este proceso gradual de purificación, nos acercamos al núcleo de nuestra existencia, desentrañando los misterios que ocultan nuestra percepción. Imagina un viaje de purificación que se extiende mucho más allá del ámbito de la limpieza física. Es un viaje que se adentra en la esencia misma de nuestro ser, recorriendo los paisajes de la emoción, el intelecto y el físico. En tiempos pasados, este proceso se ejemplificaba a través de regulaciones dietéticas y ejercicios que buscaban cultivar un estado de armonía interna. La purificación, en su esencia, no es solo un ritual, sino una transformación profunda que nos acerca a la sinfonía de leyes universales. Nos invita a esculpir un recipiente que resuene con los ritmos de la creación, un recipiente que pueda albergar la sabiduría obtenida de la danza armoniosa de la existencia. Al embarcarnos en este viaje, nos alineamos con los susurros de los antiguos sabios que reconocen la importancia de la obediencia al plan universal y la voluntad del cielo. En esta danza de purificación, nos encontramos tejiendo un tapiz de conducta moral y ética, inspirándonos en los anales de la historia, desde los códigos legales antiguos como los de Hammurabi hasta los principios eternos grabados en el mismo tejido de la realidad. Descubrimos un camino que conduce a la armonía social y la realización de nuestro potencial inherente. Las leyes, ya sean forjadas por las manos de los hombres o reveladas por el cosmos mismo, desempeñan un papel fundamental en dar forma a nuestra realidad. Mientras miramos a través de los corredores del tiempo, nos encontramos con el código de Hammurabi, creído divinamente otorgado al gran rey. El código, un reflejo de leyes eternas que gobiernan la existencia, sirve como un testimonio de la alineación entre las leyes humanas y los ritmos profundos del universo. En esta delicada danza entre las leyes temporales y eternas, emerge una verdad fundamental: el legislador eterno, caracterizado por una sabiduría y bondad sin límites, se erige como el arquitecto último del cosmos. Servir a esta verdad, obedecer las leyes de la naturaleza, es abrazar un camino que conduce a la tranquilidad y la alegría. Por el contrario, atarnos a la falsedad y la ignorancia es sembrar las semillas de la miseria. A pesar de la locura humana, aún hay un destello de esperanza.
La misma ignorancia que perpetúa la negatividad puede transformarse, alquimizarse en sabiduría y amor. El futuro del mundo parece descansar en los hombros de aquellos que se atreven a corregir los errores del pasado, que se atreven a alinear sus acciones con los principios eternos que guían el cosmos. A lo largo de la historia, una tendencia recurrente ha sido la búsqueda de poder y el deseo de controlar a otros, lo que en última instancia resulta ser infructuoso. Y sin embargo, en medio de esta búsqueda implacable, resuena una verdad contundente. Las leyes de la naturaleza son firmes, implacables ante los caprichos de los mortales. No importa el esplendor de la ambición, no importa la magnitud de la conquista, las leyes divinas que gobiernan la existencia se erigen como pilares inmutables. Es dentro de este tapiz de realidad que la verdadera grandeza se revela, no en la conquista de otros, sino en el dominio de uno mismo. El gran plan, una intrincada red tejida por las manos del destino, visualiza un mundo donde la integridad prevalece, los valores falsos se erosionan y la autenticidad reina supremamente. Es una visión que nos insta a ser fieles a nosotros mismos, a navegar las corrientes tumultuosas de la existencia con una conexión inquebrantable con la realidad inherente que nos une a todos.